Este es uno de los linchamientos ocurridos en días pasados. Fue en Entre Ríos, departamento de Cochabamba, el pasado lunes. El sábado anterior, también pobladores del municipio de Reyes, en el departamento del Beni, lincharon a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en el país? Para hablar del tema nos acompaña Henry Herrera, exfiscal de distrito. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué análisis podemos hacer de esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que esclarecer es hacer una diferencia sobre el tema de lo que es justicia comunitaria y lo que son los delitos. Lo que ha sucedido, justicia comunitaria no contempla la vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Entonces no podemos llamar justicia comunitaria cuando se violan derechos fundamentales tales como la vida, el bien jurídico protegido, la libertad y la vida. Bajo esa figura legal se estarán amparando muchas personas que están participando de esto, pero no es válido, no es correcto, válido, no es legal. Tampoco podemos de ninguna manera justificar, ¿no es cierto?, que se tome por mano propia la vida de una persona para hacer justicia. Pero más allá de esto, Gabriela, lo que hay que analizar, lo vuelvo a reiterar en anteriores ocasiones que me han invitado, vuelvo a sostener, tenemos un sistema penal flexible. Y es necesario establecer un sistema penal rígido en Santa Cruz, en Bolivia. Nuestro sistema penal es muy permisible, ¿no? ¿En qué sentido? Hay por ejemplo, personas que están libres que deberían estar detenidos. El bien jurídico protegido, por ejemplo, considero que las penas no son las correspondientes. Hay que quitar del Código Penal el famoso concepto de presidio y reclusión. ¿Por qué? Porque presidio, dice el Código Penal, son para las penas que revisten de mayor gravedad, que son de 1 a 30 años. Y reclusión, sí, dice el concepto que establece el Código Penal en el artículo 27, son para las penas que no revisten de mayor gravedad, y estas son de 1 a 8 años. ¿Y cuáles son las que contemplan de 1 a 8 años? Por decirle el robo, que es de 1 a 6 años. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos dando en el concepto nosotros de la potestad punitiva del Estado es que no reviste mayor gravedad el robo, por uno. Por consiguiente también, ¿qué otra revisión que se tiene que hacer en nuestro Código Penal? Son el concurso real y el concurso ideal de delito. Se debe quitar, tiene que existir la sumatoria de penas, y por ello nos lleva a que tengamos que analizar, ¿ya?, y realizar la apertura de la Constitución Política del Estado en el artículo 118, donde establece la pena máxima de 30 años, toda vez que el conjunto de prescripciones jurídicas que impiden o prohíben la comisión de delitos no son suficientes, son ineficaces. Por ejemplo, le doy, ¿qué dice el artículo 46 del Código Penal? Pena única. ¿Qué quiere decir? Que si en la comisión de diferentes delitos al delincuente no se lo puede sancionar sino por la comisión de la pena máxima. Vamos al caso de Reyes, por ejemplo. Se lo va a sancionar en el asesinato de la menor. Pero ¿qué hay de los vejámenes? ¿Qué hay de la violación? ¿Qué es lo que dice el Código Penal? No, señor delincuente, usted ha cometido un delito máximo y eso ya lo vamos a juzgar. Lo otro quiere decir que queda impune, cuando debiera existir la sanción, porque la Constitución Política del Estado establece que nadie goza de fuero ni privilegio y que todos somos iguales ante la ley. Entonces, toda conducta típica antijurídica tiene que ser sancionada. Lo que se reclama es que algunos no llegan ni siquiera a cumplir la pena que le dictan en una sentencia y salen antes. ¿Por qué? Porque establecemos pena mínima y pena máxima. Y en eso, de acuerdo a los elementos que se atribuyen dentro de un proceso, los elementos probatorios, tanto las agravantes como las atenuantes, siempre la parte defensora del abogado va a tratar de conseguir la pena mínima. ¿Y se verifica como juez que se haya rehabilitado en ese tiempo? El problema es que no tenemos una política criminal, ¿no es cierto? Nosotros no nos ocupamos, y seamos sinceros también, no tenemos el seguimiento desde el inicio, ¿no? Porque la pena no solamente es privarle la libertad, sino también tiene que ser educativa y reinsertativa, ¿no es cierto? Eso no se da entonces. No tenemos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros decirle a un ciudadano que aprenda a vivir en libertad después que lo hemos tenido 10, 12 años encerrado? ¿En qué condiciones lo vamos a entregar a la sociedad? ¿Con qué instrumentos va a sobrevivir? No tenemos nosotros, no nos ocupamos de eso. Apenas estamos con la falencia nosotros de ocuparnos en las sanciones y las penas. Y esta violencia
que no está siendo castigada, ni esta persona no está siendo rehabilitada, está generando estos casos de linchamiento. ¿Cómo procede la justicia en estos casos? ¿Quién es culpable de la muerte de esta persona? La sensación que se tiene de inseguridad, la falta de credibilidad en el sistema judicial, y no lo digo yo, lo dicen las noticias a diario, el robo, el atraco, la violación, ¿no es cierto?, los delitos contra la mujer, los delitos de género. Esto, vuelvo a reiterar, es necesario realizar un reajuste del sistema penal, tanto en el procedimiento como también en la norma del código. Es necesario establecer que nuestros bienes jurídicos como la vida, la libertad, la propiedad privada y otros tengan que revisar las sanciones que tienen, ¿no? Y tengan que establecerse un sistema penal rígido como consecuencia de una sumatoria de pena, ¿ya? Y que no exista la sanción máxima, la sanción única que establece el Código Penal en su artículo 46. ¿Eso no se había revisado o se iba a revisar en la Cumbre de Justicia? Tengo conocimiento que ya se está trabajando en un nuevo código, pero ¿qué es lo que pasa? Sería bueno involucrar a los actores de la sociedad, involucrar a la universidad, involucrar a los colegios de abogados, involucrar a los actores que son parte como derechos humanos, la asamblea, ¿no? Y generar la sensación de que estamos trabajando como sociedad y como autoridad para mejorar el sistema, porque no se tiene esa sensación de seguridad y como frustración ante los hechos y no existe una pronta y oportuna reacción por el sistema penal, son los resultados que estamos viendo ahora, Gabriel. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias. Continuamos con más.